Hola, en esta clase vamos a seguir trabajando con nuestro prototipo. De momento lo único que estamos haciendo es lograr que las unidades se muevan. Nuestro siguiente punto entonces ahora es lograr que la unidad tenga una cantidad finita de movimientos para luego poder seleccionar otra unidad. Entonces, para eso nosotros ahora sí tenemos que empezar a ver esto ya como un modelo de objetos. Nosotros sabemos que estos son objetos de tipo GameEvent. Por tanto, lo que vamos a hacer es extender el objeto GameEvent. Tal como vimos en el curso, una de las formas más fáciles de hacer eso es ir a la definición del objeto que está aquí en RPG Objects. Entonces vamos a ver cómo está definido GameEvent. Bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos cómo se inicializa, cómo se define y cómo se inicializa y crea. Y luego vemos que tenemos una operación initialize que es invocada, bien, la cual recibe el ID del mapa y el ID del evento. Y bueno, con eso luego hace algunas cosas. Como en JavaScript nosotros podemos declarar variables o atributos de una clase en cualquier momento, nos vamos a valer de esa propiedad del lenguaje para hacerlo. Bien, la forma más limpia en realidad sería crear una nueva clase que extienda a GameEvent y trabajar con eso. Pero como esto no está definido como una clase, de hecho si yo hago clic aquí, yo puedo elegir convertir la función en una clase de ECMAScript 2015. ECMAScript es el verdadero nombre de JavaScript y en 2015, en la versión 2015, se agregó una definición de clases más parecida a lo que es Pascal, C++ y Java. Si yo hago clic, vamos a ver que esto se transforma en la definición de una clase, pero eso va a hacer que se nos rompa todo el motor. Entonces lo voy a volver hacia atrás. Lo que nosotros vamos a hacer simplemente es sobreescribir esta operación para hacer que podamos definir más atributos de los que ya hay. Bien, entonces vamos a sobreescribir esta operación. Me la voy a copiar. Y vamos a hacer esto aquí debajo. Vamos a poner un comentario como para que el código siga quedando lo más claro posible. Extender GameEvent. Entonces vamos a crear un alias primero aquí, var. Ahora sí vamos a usar la convención, _GameEvent, y la operación es initialize. Y entonces esto apunta a esta operación. Y ahora sí, sobreescribimos. Lo primero que vamos a hacer es invocar a la operación original, call this, y luego los parámetros mapID en este caso y eventID, que son los que la operación recibe de forma predefinida. Bien, entonces bueno, con esto yo hago que funcione el núcleo según está definido aquí, se ejecuta todo esto, se hace lo que se tiene que hacer y ahora yo me voy a definir aquí nuevos atributos. Entonces me voy a crear un atributo que se va a llamar cantidad de movimientos, al cual ahora lo voy a inicializar en 3 y luego también un atributo que se llame movimiento completado, que va a ser un booleano y va a iniciar en false. Cuando se gaste los movimientos, entonces yo lo que hago es poner esto en true. Y me voy a crear también operaciones que me sirvan para manipular estos datos sin tener que acceder directamente a la representación de ellos, sin tener que entrar aquí directamente, lo cual JavaScript permite, pero no es una buena práctica. En programación orientada a objetos nosotros tenemos el concepto de encapsulamiento, aunque en JavaScript hasta cierto punto el encapsulamiento existe. Como no estamos pudiendo definir clases con la nueva forma en que ECMAScript lo promueve, entonces vamos a trabajar obligándonos a encapsular siempre y cuando no tengamos otra alternativa. Bien, si de pronto tenemos que romper el encapsulamiento obligadamente, bueno, lo vamos a hacer, pero la idea es que no. Bien, entonces, aunque eso me lleva ahora a programar algunas líneas más de código,
Mi código va a quedar más prolijo y a la hora de yo entonces seguir trabajando con él, una vez que el prototipo sea aprobado, todo va a ser mucho más fácil. Bien, entonces vamos a crearnos 4 operaciones, 2 selectoras y 2 asignaciones. Bien, para eso yo tengo que utilizar GameEvent, que es quien estoy extendiendo, Prototype, que es el modelo de objetos básico de JavaScript, y ahora pongo el nombre de mi nueva operación que me estoy inventando. En este caso va a ser set, bien, para asignar cantidad de movimientos y va a recibir ese valor. Entonces this cantidad de movimientos va a ser igual a movimientos. Luego vamos a crear la operación set movimiento completado, que va a recibir también ese valor. Y ahora vamos a crear operaciones para obtener esos valores. Get cantidad de movimientos, no requiere parámetros y retorna justamente la cantidad de movimientos. Y lo mismo get. En realidad, como es un predicado, se suele nombrar mejor con un is. Como yo estoy escribiendo en español, vamos a poner es movimiento completado. Bien, o está movimiento completado. Return this punto. Entonces ahí tenemos las 4 operaciones que me sirven para manipular estos 2 atributos. Puedo hacerlo directamente también. Bueno, entonces ahora mis eventos en este juego, como yo lo acabo de extender, van a tener estos 2 atributos. De esta forma, cuando yo voy a mover una unidad, además de ver que la unidad pueda pasar por el lugar, yo voy a verificar, voy a poner un AND, unidad seleccionada, punto, es movimiento completado, pero tengo que poner que no esté completado, bien, que todavía tenga movimientos pendientes. Además me voy a crear una operación más que me va a ayudar, bien, es como un complemento de esta operación, a restar de un movimiento. Game Event, Prototype, restar un movimiento. Bien, entonces simplemente vamos a verificar si this.cantidad de movimientos es mayor que 0, le resto 1. This.cantidad de movimientos menos menos. Con eso yo resto un valor a esta variable. Bien, entonces, a la hora de mover yo me voy a fijar que la unidad pueda pasar por el lugar y además que no haya completado su movimiento. En ese caso, entonces, yo la voy a mover. Tenemos todo el tema del cursor y demás. Pero también cuando la muevo le voy a restar un movimiento. Unidad seleccionada, punto, restar un movimiento. Entonces, de esta forma, yo estaría controlando que no se pueda mover cuando los movimientos terminan. Vamos a probarlo. Vamos a guardar. Ejecutamos. Selecciono. Bien, aquí ya hay algo que no funcionó bien. Bien, aquí en la línea 88 tenemos algo que está mal. Vamos a ver qué es lo que está mal. Bien, aquí tenemos marcado un error en la llave. Bien, y es que estoy definiendo mal las funciones. Porque lo estoy haciendo con la sintaxis nueva de JavaScript y, bueno, eso no sirve. Entonces, en realidad lo que yo tengo que hacer es poner igual function. Bien, entonces vamos a poner igual function. Y vamos a poner lo mismo en todas.
Ahora sí. Vamos de nuevo. Vamos a abrir la consola por las dudas. Bien, ahí, bueno, estamos viendo que se sigue moviendo y no es lo que yo quiero. Así que hay algo que estamos haciendo mal. Bien, y el asunto es que yo le resto de un movimiento, pero nunca pongo que su movimiento sea terminado. Entonces eso lo puedo hacer directamente acá en restar un movimiento. Entonces vamos a poner si cantidad de movimientos quedó en 0. Vamos a usar la operación que definimos para eso. This.set movimiento completado true. Bien, y en realidad, de hecho, puedo ahorrarme este if y poner directamente aquí la condición. Set movimiento completado va a ser true en caso de que la cantidad de movimientos haya quedado en 0. Y luego, como aquí cuando movemos nosotros controlamos eso, bueno, ya no se debería mover. Ejecutamos. Consola, por si acaso. 1, 2, 3 y ya no se mueve. Bien, entonces ahora lo que deberíamos hacer es que, bueno, como ya terminó su movimiento, esta unidad pase a quedar inactiva y podamos seleccionar otra. Para eso, yo tendría que por lo menos tener una forma de saber que esa unidad ya se movió. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, una vez que termine el movimiento, bien, aquí cuando hacemos esperar fin de movimiento, nosotros tendríamos que verificar justamente si la unidad ya no tiene más movimientos. Entonces, bueno, aquí donde nosotros hacemos la espera de movimiento sería un buen lugar para verificar, bueno, si ya terminó el movimiento, a la hora de hacer visible el cursor y demás, vamos a verificar si la unidad ya no tiene movimientos. Entonces lo que vamos a hacer es anular el animador que nosotros definimos en realidad acá. En primer lugar, para que la unidad ya no esté marcada como seleccionada, entonces vamos a hacer if unidad seleccionada es movimiento completado. Vamos a hacer un clear interval de este objeto animador. Y con eso ya estaría. Lo que nosotros tenemos que hacer, además, es a la hora de seleccionar una unidad, cosa que hicimos al principio aquí, es ver que esa unidad no haya completado su movimiento. Entonces aquí, además de limpiar el intervalo, tenemos que volver a poner que unidad seleccionada es null. Es decir que deseleccionamos, desapuntamos, desreferenciamos la unidad que teníamos apuntada y esto vuelve a quedar un null para que entonces podamos volver a seleccionar. Pero a la hora de seleccionar, nosotros vamos a controlar también que esa unidad seleccionada no haya terminado su movimiento. Entonces, para eso, una vez que nosotros obtenemos la unidad, vamos a verificar if unidad seleccionada punto es movimiento completado. Yo tengo que poner de nuevo unidad seleccionada en null para poder elegir otra y salirme. Y además le vamos a hacer un sonido al jugador para que sepa que no puede elegirlo. Luego vamos a ver cómo cambiar el gráfico para que sea visible y sea más fácil para el jugador.
no para nosotros como programadores. Nosotros como programadores tenemos que complicarnos la vida tanto como sea posible, de modo que le facilitemos la vida al usuario final, ya sea un videojuego o cualquier software de gestión o de lo que sea. Ahora vamos a probar esto. Bien, vamos a abrir la consola por las dudas. Como ves, demora un poco en aparecer la animación, cosa que no me gusta. Bien, movemos los tres. Entonces ahora ya se deseleccionó. No lo puedo volver a elegir, pero sí puedo elegir otro. De momento, todos tienen 3 movimientos. Inclusive puedo mover la bandera. Y también los enemigos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo luego poco a poco, cuáles son las unidades seleccionables, cuáles no, y demás. Es decir, vamos a armar los bandos. Pero de momento entonces, lo que es tener el control de movimientos y demás, ya lo tenemos. En la siguiente clase entonces vamos a, ahora sí, prototipar el modelo de unidades, en donde vamos a tener arquero, caballero y demás con sus atributos y estadísticas propios.